si podés. Ya está. Perfecto. Bueno, gracias. No hay por qué. Bueno, ahí estamos, Mara. ¿Qué decías? ¿Compartir algunos links? Les compartí en el chat algunos links de la página web donde tenemos los materiales todos disponibles de acceso libre y gratuito. Así que para que después chusmen y puedan ingresar y mirar no solo el Atlas, sino una serie de cuadernos, bueno, de todo lo que venimos trabajando, en línea de lo que veníamos charlando, ¿no? De poder brindar herramientas. En este año, en el contexto de la pandemia, decidimos modificar algunas de las cosas que teníamos pensadas, y con los contenidos del Atlas, justamente, fuimos elaborando propuestas didácticas para trabajar las efemérides, porque creemos que la etapa de la emancipación, como vos decías, Matías, es clave para pensar el presente, porque en realidad pensar la historia implica, obviamente, pensarnos hoy, e implica pensar la posibilidad de la integración regional. Cuando uno analiza esta etapa, lo que encuentra es que allí están los fundamentos de por qué hablamos de patria grande, por qué hablamos de nación latinoamericana, y por qué hablamos de un concepto clave tanto para Ugarte como para Perón, que es el concepto de las soberanías incompletas. Perón retoma un concepto que en la obra teórica había sido ya desarrollado por Manuel Ugarte, donde lo que plantea es que dentro del lugar que tenemos en el orden mundial como países periféricos, es imposible lograr el ejercicio de la soberanía si no reconstruimos aquella nación latinoamericana o el proyecto de los Estados Confederados del Sur. Pongan el nombre que cada uno quiera. Bolívar hablaba de Estados Unidos del Sur, Belgrano hablaba de una monarquía incaica bajo la conducción justamente de un descendiente del Inca, diferentes proyectos que circularon, pero más allá de la forma, ¿no? O la cuestión táctica de cada momento histórico, sí hay una cuestión pendiente de la resolución de la cuestión nacional, ¿no? Mira, les quería compartir si me permitís, un mapa, si me habilitas. Sí. Ahí Mara dice si podés de nuevo compartir los links, porque algunos quizá ingresaron más tarde y no los llegaron a ver, me parece. Ahí va. Ahí te habilité, creo. Bueno, les decía que para trabajar esta etapa que vos planteabas, es necesario que ampliemos la escala espacial. Entender el proceso revolucionario desde Buenos Aires no alcanza. Desde la Argentina, menos que menos. Tenemos que ir a Hispanoamérica, pero también tenemos que ir a Hispanoamérica, cruzar el Atlántico e incorporar España. Porque aquí hay otro problema de nuestra historia y de nuestra historiografía, que otra de las características de la historia liberal fue que se posicionó desde un punto de vista antihispánico muy fuerte. Herencia de la generación del 37 en adelante, construyó un relato donde aquel movimiento juntista de 1808, 1809 y 1810, como en el caso de la Revolución de Mayo, se presentó como anti-español y como una revolución separatista, ¿no? Entonces una fórmula bastante sencilla que decía, una revolución en contra de España, a favor de la independencia, por el libre comercio, entre paréntesis con los ingleses, hecha por los criollos. Además de uno podrá decir, bueno, ¿y qué? Está muy bien eso, o sea, ¿cuál es el problema? Estamos hablando de la Revolución de Mayo. El problema es que la Revolución de Mayo, por ejemplo, en la primera junta, el presidente había nacido en Potosí, pero había dos españoles, que eran Mateu y Larrea. El juramento se hace en favor del rey que estaba preso, de Fernando VII. San Martín se había ido del territorio americano cuando apenas tenía 5 o 6 años, y volvió hecho un militar español, hecho y derecho, o no derecho, pero no importa, es otra discusión. Digo, toda su vida la transcurrió allá, por eso la película de Revolución, donde Rodrigo de la Serna tiene ese tono castizo, es tan buena porque muestra a un hombre con las costumbres propias
de haber crecido del otro lado del Atlántico. Por eso digo que para entender todo el proceso revolucionario hay que ampliar la escala, ¿no? Y comprender que la revolución en América, Abelardo Ramos y nuestros maestros del revisionismo, también basándose en el primero que lo planteó fue Manuel Ugarte, no porque nuestro centro se llame así, pero allí hay muchas pistas en la obra de este gran pensador silenciado, que la revolución en Hispanoamérica fue parte de la Revolución Española. La Revolución Española comienza en 1808 con la invasión del ejército francés. Por lo tanto, es una revolución nacional en defensa, ¿sí?, en contra de la invasión extranjera. Es una revolución que se hace en nombre del rey preso, con el concepto de la llamada retroversión de la soberanía. ¿Qué significa esto? El rey se encuentra preso, el pueblo reasume la soberanía desde una idea de lo que en ese momento estaba muy fuerte, que era el liberalismo, con las características que el liberalismo tenía en España, que eran diferentes a la francesa. Una mezcla de la tradición, de la vieja tradición del pensamiento católico pactista, que hablaba del pacto, de los jesuitas, no me quiero meter mucho en filosofía, pero viejas tradiciones hispanistas que se encuentran con el liberalismo propio de la Ilustración, y que en España da ese combo de la Ilustración católica o el liberalismo hispanista, que también tiene influencia acá. Ahora bien, Fernando VII, estando preso, se había enfrentado con su padre, con Carlos IV, y se presentaba como un monarca que veía con simpatía las nuevas ideas. Por lo tanto, era una promesa de una monarquía constitucional o una monarquía temperada, ¿sí? Por lo tanto, toda la primera etapa de la revolución se produce en ese marco, en el marco de los pueblos organizados en juntas, ya sea en España, desde la Junta de Cádiz, de Sevilla, Buenos Aires, Caracas, que reasumen la soberanía en contra de los referentes del absolutismo, y en el caso español, de los invasores franceses. ¿Quién era acá el referente del absolutismo? Obviamente el virrey. Por lo tanto, lo que plantea esta corriente es que esa primera etapa de conflicto es un conflicto de tipo ideológico y de proyecto político, absolutistas contra liberales, o democráticos, o liberalismo radical, como quieran llamarlo, en contra de los absolutistas, que es un conflicto de tipo ideológico, que con los años se convierte en un conflicto separatista, cuando a su regreso Fernando VII plantea, cuando vuelve dice, ¿qué hicieron los liberales acá? La constitución que habían dictado los mismos españoles del 12, de las Cortes de 1812, la saca, la anula, y manda a reprimir a todo el movimiento juntista de América, porque dice, estos están todos equivocados, se declara absolutista. Pero esto es en 1814. Hasta ese momento era un proceso complejo, donde esto es lo que explica que muchos españoles estuvieran del lado del Frente Democrático y muchos criollos estuvieran del lado del absolutismo. No se trataba de una cuestión meramente de ruptura colonial, que también estaba, digo acá, ya incorporando nuevas lecturas y con debates actuales que estamos teniendo en los grupos de estudio, bueno, hay todo una cantidad de elementos propios de la realidad colonial, por ejemplo, las sublevaciones que se habían desarrollado desde el siglo XVIII, la de Tupac Amaru para nombrar una, pero en el Atlas armamos un mapa donde están todas las sublevaciones en simultáneo, del siglo XVIII, la segunda parte, después de las reformas borbónicas, y América estaba en ebullición. Cimarrones, esclavos, los pueblos originarios, los criollos por los impuestos. Había un montón de elementos de descontento que van a confluir con lo que pasa en Europa a partir de 1808, con la expansión francesa, ¿no? Pero bueno, por eso quería simplemente como, en este sentido, mostrarles. Este es uno de los mapas que yo más trabajo en las clases, que están en el Atlas, pero yo acá los convertí en PowerPoint nomás, porque es una secuencia de 3 momentos distintos, 1800, 1835 y la actualidad.
donde aquí se puede ver de manera súper clara cómo los límites jurídico-políticos, digamos, ¿no? Los límites territoriales van cambiando, y cómo se produce el proceso de balcanización a lo largo del tiempo. Pero cuando hablamos del proceso de emancipación, estamos hablando de esta etapa, donde si uno ve, en América, en Hispanoamérica, había 5 o 6 grandes unidades políticas. Por eso es que la idea de confederación estaba tan cercana, porque en realidad tenías a Nueva España, que es México, Centroamérica, la Gran Colombia, Perú y el Virreinato y el Río de la Plata, las provincias del Río de la Plata. Está bien, Chile ya tenía una historia propia, bueno, pongamos que eran 6, y el Caribe. Pero el proyecto de Belgrano, de San Martín, de Monteagudo, de poder articular esto en los Estados Unidos del Sur, claramente, si uno analiza a lo largo del tiempo, ya hacia 1835, ¿sí? Si pensamos que la batalla de Ayacucho es el fin de las guerras continentales, de la parte continental, dejando a Cuba, ¿no? Las colonias de las Antillas, 1825, ¿sí? O sea que ya en este momento se había dado una fragmentación importante. No sé, Matías, si por ahí va la cuestión. Sí, no, ¿sabes qué pensaba? La cuestión de que también a partir de la vuelta de Fernando VII, ¿no? Y la lucha de los grandes capitanes, como se decía, por nuestra independencia, también había una mirada continental, ¿no? Se hablaba de americanos más que de argentinos, que chilenos, de hecho San Martín crea el Ejército de los Andes con integrantes de distintas regiones, ¿no? Y yo quería hacer hincapié, porque para avanzar un poquito, como de un segundo momento, se crean estos estados, el estado tapón de la banda oriental, ¿no? Que Artigas también está medio oculto su mirada de que nunca quiso desmembrar la banda oriental. Viene después también que perdemos el Alto Perú, se crea Bolivia en 1825, ¿no? Y hasta llegar, creo yo, que es un momento fuerte de unión latinoamericana, de sentimiento, al conflicto con el Paraguay, ¿no? Al conflicto de la guerra de la triple infamia, como le decía Alberdi. Porque creo que ahí rebrota nuevamente toda una idea de que el Paraguay es nuestro hermano, de que hay que ir por Paraguay porque el triunfo de Paraguay es el triunfo del interior y es el triunfo del espíritu de Unión Americana, como decía Felipe Varela, ¿no? Creo que ahí yo quería que frenemos un poquito ahí, porque ahí es clave también para entender ese primer intento de un proyecto autónomo en Sudamérica, ¿no? Sí, esto que planteas es central, y aparte ocurre lo mismo que con la etapa de la emancipación, como si hacemos una historia basada en los estados actuales, es una historia que nos cuesta mucho entender. Felipe Varela, que vos lo mencionaste, este caudillo catamarqueño que va a liderar la resistencia del interior, gaucho y montonero, levantado en armas en contra de la presidencia de Mitre, se va a declarar a favor del Paraguay, directamente, o sea, la fuerza del interior profundo de Argentina declarándose en favor del pueblo paraguayo. ¿Esto qué significa? ¿Que eran traidores a la patria? Si lo pensamos de la perspectiva de una historia basada en nuestras fronteras, ¿cómo entendemos esto? Por eso es central pensar a la guerra del Paraguay como una guerra no entre estados, sino como una guerra civil. Porque lo que uno ve en Paraguay es que se enfrentan diversos bandos. Se enfrentan el centralismo porteño, liderado por Mitre, pero el federalismo, digo, estoy pensando porque quería hacer mención a Urquiza, pero no me voy a meter en ese lío, si después quieren hablamos. Pero bueno, digo, el centralismo de Mitre, ¿sí? Pero tenés a los federales del interior, Urquiza paréntesis, a favor del Paraguay. Después tenés los colorados y los blancos en Uruguay, donde de nuevo tenés
los colorados, que vendrían a ser los unitarios acá, que se van a desarrollar en el Uruguay en contra de los blancos, y como Paraguay, la gestión de Solano López, intenta ayudar a los blancos. Y el Imperio de Brasil, que era imperio. Brasil tuvo una historia distinta, no se balcanizó, tuvo una independencia sin guerra, un acuerdo diplomático entre padre e hijo, ¿sí? Nace como imperio, por lo tanto hay un imperio esclavista. Pensemos que Brasil tiene esclavos hasta 1888, apenas un año antes de ser república, ¿sí? Entonces, en ese esquema, lo de Paraguay, realmente tiene una importancia fundamental, porque es la muestra acabada de que, frente al contexto donde se estaba imponiendo el libre comercio, Paraguay se cierra sobre sí mismo y logra un desarrollo de las fuerzas productivas muy importante. El desarrollo que lleva adelante Paraguay de su industria es único en toda América Latina, donde el telégrafo, el ferrocarril, la industria metalúrgica, van a ser promovidas desde el Estado. Este es un poco uno de los proyectos que se habían gestado en la Revolución de Mayo, ¿no? De la mano de Mariano Moreno y de los escritos que hay en aquella época, donde Moreno lo que planteaba era: América tiene un problema, tiene muchos problemas, pero un problema es que no tiene una burguesía que esté destinada a industrializar su patria, o sea, una burguesía con interés de industrializar. La burguesía acá es comercial, son los comerciantes. Por lo tanto, él ahí encontraba un problema porque se preguntaba qué íbamos a hacer y cómo íbamos a desarrollar las fuerzas productivas en nuestro territorio. Y él decía, si no hay una burguesía, tiene que ser el Estado. Es un poco lo que hizo San Martín, sin citarlo, digo, no porque haya dicho voy a hacer el plan de operaciones, sino porque llevó adelante desde Cuyo, por la necesidad, un proceso de producción del Estado, donde llegó a montar, por ejemplo, una industria metalúrgica con un taller de 700 obreros, en 1815, donde estaba a cargo Fray Beltrán, un franciscano secularizado. O sea, 700 tipos, estamos hablando, imagínense en esa época, o sea, en Paraguay eso se generó de manera sostenida en el tiempo, desde 1811 hasta 1865, que empieza la guerra. Es un Paraguay sin analfabetos, con reforma agraria, con indicadores de distribución de riqueza, pero mucho mejores que el resto de toda la región, y con un modelo industrial. Y eso es lo que se lleva puesto el mitrismo con el proyecto liberal, de forma tan simbólica, se me fue ahora el nombre, pues un nombre guaraní, de forma simbólica. Uno de los últimos actos de la guerra es destruir las instalaciones de los talleres de producción siderúrgica, es quemar los altos hornos, después le voy a buscar el nombre. Del lugar ya había terminado la guerra, y fue destruir el emplazamiento de producción, ¿no? En forma simbólica, ustedes no producen, no tienen industria. Con la diplomacia inglesa y el financiamiento inglés en el medio, tanto por parte de Brasil como por parte de la Argentina. Entonces, Paraguay marcó un antes y un después. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. De hecho, una de las cosas que cambiaría del Atlas, porque imagínense que como soy la primera fanática, soy la primera crítica también, porque lo conozco al detalle, una de las cosas que cambiaría sería el año en que cerramos ese capítulo. Pusimos 1880, ahí pecamos de argentinocéntricos, porque nos quedamos en el fin de las guerras civiles de la Argentina, y el último levantamiento de Mitre, que es derrotado por Roca, y que finalmente federaliza a Buenos Aires, pero lo tendríamos que haber cerrado en el 70, porque el cierre simbólico de la balcanización es en 1870. Es con el fin de la guerra del Paraguay y la muerte de Solano López. Así que la próxima edición, que será virtual, más vale que lo editemos en la virtualidad nomás. Tenemos que corregir unas cuantas cosas, hay varios errores, varias cositas, fe de ratas, y no, eso es una cuestión, no es un error, es una cuestión conceptual, pero yo creo que habría que revisar ese momento de un antes y un después.
es interesante lo que plantea Jauretche, ¿no? Porque al mismo tiempo se produce la guerra de secesión en Estados Unidos, donde él dice, bueno, allá gana el norte industrial y acá gana el sur, ¿no? En nuestra guerra de secesión, en nuestra guerra civil, esto que vos estás planteando, gana el sur eh, de producción de materias primas, de dependencia hacia la economía central, en este caso Inglaterra, ¿no? A la imposición de la División Internacional del Trabajo. Creo que esto, Jauretche, ahí yo estuve repasando la obra Ejército y Política, donde él habla, rescata mucho la figura de Metol Ferré, de este geopolítico uruguayo, ¿no? Que ya veía esta necesidad de empezar a ver a Latinoamérica, de empezar a tener una nueva epistemología, una nueva forma de enseñar para llegar a los latinoamericanos, ¿no? Para crear una conciencia latinoamericana. Sí, sabés que te iba a mencionar a Metol justo, para aquellos compañeros y compañeras que quieran seguir leyendo, a Metol Ferré y a Vivian Trías. Vivian Trías tiene una obra muy interesante, es otro uruguayo, también poco conocido, donde yo no sé si lo escribió antes o después que Jauretche, esto es algo para chequear, pero donde plantea exactamente la misma idea de la simultaneidad de las guerras civiles. Entre ellos existía una coordinación y un intercambio, de hecho Metol y Jauretche se prologaban los libros, había una red de intercambio de pensamiento muy fructífera, por eso digo que no sé exactamente cuál habrá sido primero, pero esta idea también me parece que viene a desandar otra soncera muy instalada, que es que los norteamericanos tienen industria porque son sajones, o porque fueron colonias sajonas. Esta idea tan recontra machacada que todavía se sigue diciendo, lamentablemente, con la explicación de la simultaneidad de las guerras civiles, y esto que vos estabas explicando, Matías, se desarma totalmente. Fue una guerra con particularidades, porque son territorios donde se enfrentaron proyectos similares. ¿Qué hubiera pasado si ganaban los esclavistas del sur? Eran tan sajones los esclavistas latifundistas del sur de los Estados Unidos que los industrialistas del norte de los Estados Unidos. O sea, como la cuestión genética cultural inclusive, y no quiero hablar de la cuestión genética, la cuestión cultural, bueno, hay quienes sostienen que es lo fundamental. Yo adhiero a lo que vos decís, que está vinculado con el desarrollo del conflicto político durante el siglo XIX, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar todos estos temas, fue una de las primeras preguntas que me venían, porque la pregunta era algo así como, ¿pero realmente existieron aquellos proyectos industrialistas que eran viables en nuestro territorio? Porque hasta en un momento nos hacen creer que era algo totalmente imposible, fuera de época, o que no, o que acá no, ¿no? Y cuando uno comienza a estudiar y a profundizar estas cosas, se encuentra con Paraguay, que es la prueba más fuerte de que el camino podría haber sido otro. Sí, sí, pensaba en esto que decía Jauretche en las sonceras, ¿no? Es una soncera instalada de la denigración de nuestras propias capacidades, ¿no? De no creernos capaces de que los sudamericanos o los hispanoamericanos podemos producir una industria propia, un mercado interno propio, pujante, ¿no? Y tiene que ver con esto, con que nos convencieron de que no, de que somos incapaces, de que hay genéticamente somos vagos o no queremos realizar determinadas cuestiones. Muy bueno, Mara, es para profundizar lo del Paraguay, es, es un tema apasionante, ¿no? Es un tema apasionante. Y viniendo un poquito al siglo XX, yo quería rescatar también los proyectos, los intentos que hubo, por ejemplo, el ABC, ¿no? Que Perón tuvo en la década del 50, este proyecto de unidad sudamericana, ¿no? Donde él plantea muy claramente ahí, es como un antecedente del Mercosur, ¿no? Bueno, después tuvimos la UNASUR, pero quería preguntarte sobre eso, sobre el ABC. Bueno, sí, tal cual como planteas, yo antes hablaba el concepto de las soberanías incompletas, y Perón, a partir de este proyecto, lo que me parece que es interesante destacar,
es que él plantea la unidad de Argentina, Brasil y Chile. De allí el concepto ABC, que en realidad se había planteado tiempo antes en otro contexto, pero él lo retoma como proyecto, lo resignifica. Pero lo que es interesante es que él lo plantea como el primer punto, o el primer paso en integración. Porque él lo que plantea es que el sur del cono sur va a ser el espacio de aglutinación a partir del cual se debería conformar la unidad latinoamericana. Y en este punto tiene una discusión muy fuerte, pensemos que estamos hablando del mundo de la posguerra, ¿sí? Después del año 45 se reconfigura absolutamente las fuerzas geopolíticas, y estamos hablando de un posicionamiento absolutamente opuesto a la propuesta del panamericanismo, que era la propuesta de Estados Unidos hacia América. Por lo tanto, Perón, cuando habla de unidad para el desarrollo y para la cooperación entre Argentina, Brasil, Chile, pero también lo está pensando como una alianza estratégica, militar, económica, defensiva, frente a la política de Estados Unidos, que lo que estaba planteando era el TIAR, Tratado de Asistencia Recíproca. ¿Qué implicaba esto? Esta idea panamericana, donde los Estados Unidos plantean la división en términos hemisféricos, ¿no? O sea, el hemisferio de América completa bajo su propia, comillas, protección. En realidad el panamericanismo es una forma, digamos, modernizada, que nace hacia finales del siglo XIX, de lo que había sido la doctrina Monroe. En 1823, pongámonos en contexto, ¿no? Estados Unidos se independiza en 1776. Tiene su proceso de emancipación, comienza la expansión lenta hacia el oeste, y de manera inmediata, cuando se está conformando como estados, o como confederación de estados, ya comienza a proyectarse hacia América Central y el Caribe. Por lo tanto, en 1823, Monroe plantea América para los americanos. ¿Qué significaba esto? Se enfrenta con los europeos y plantea que cualquier intervención que Europa, que las potencias europeas tengan en el territorio americano, va a implicar un conflicto con ellos. Luego, esta frase de América para los americanos tiene como esta ironía de que los estadounidenses, para decirlo con precisión, se definen americanos a ellos mismos, ¿no? Ellos son americanos, por lo tanto la América para los americanos aparece como este juego de palabras, si se trata de una solidaridad continental o se trata de una pretensión imperial. Porque después del año 23 lo que comenzó a ocurrir es que lentamente los Estados Unidos comienzan a avanzar sobre México, van a llevar adelante una guerra que vimos recién en los mapas, cómo México pierde casi la mitad de su territorio en 1848, ¿sí? En el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde se queda con todo el norte mexicano. Avanza también sobre el Caribe, se enfrenta en una guerra con España, ¿sí? Finales del siglo 1898, la guerra española, anglo-española, de la cual resulta Cuba independiente, pero como semicolonia de Estados Unidos, mediante una formalización, una enmienda a la Constitución, ¿sí? Que le permitía a los Estados Unidos intervenir en Cuba ante cualquier conflicto. ¿Por qué hago este recorrido y me detengo un poco para llegar al ABC y al TIAR? Porque estos son temas que hoy siguen vigentes. Hoy está en discusión, por ejemplo, quién conduce el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. El Banco Interamericano. Hay un despiole bárbaro, están todos, en el medio de la pandemia será por Zoom, en una reunión como esta, pero estarán todos ahí a los adultos. Están viendo los países latinoamericanos tratando de bloquear el hecho de que Estados Unidos está queriendo apropiarse de la presidencia del BID de manera directa. ¿Por qué? Porque actualmente hay, con la doctrina Trump, hay un volver a las fuentes,
a las fuentes de la doctrina Monroe. Desde que Trump asumió, acá ya nos tendríamos que meter en geopolítica actual, que es otro tema, pero en el contexto del enfrentamiento con China, el repliegue, salida del Medio Oriente, la gestión de Trump ha vuelto a poner los ojos y las garras sobre la región, sobre lo que considera el patio trasero, y está recurriendo a instrumentos de intervención en el continente de manera bastante directa. Por eso, por ejemplo, el BID, que es una institución que se generó en la lógica del panamericanismo, pasa a ser una institución en disputa. Donde es interesante, el otro día leí un artículo, bueno, ¿qué van a hacer nuestras clases dominantes locales, ¿no? Porque inclusive para las clases dominantes vinculadas a los intereses norteamericanos, no están tan acostumbradas a que no haya ni siquiera una mediación, digamos, ¿no? Una subordinación a un estilo, digamos, de otras épocas. Eso es otro debate. Pero bueno, lo importante es que esa doctrina Monroe, después del año 45, vuelve Estados Unidos a posicionarse frente a la Guerra Fría y a tratar de ordenar lo que considera su patio trasero mediante el Tratado de Asistencia Recíproca y mediante las conferencias panamericanas. En ese contexto, Perón plantea el ABC. El ABC encuentra grandes problemas, porque resultado de la historia del siglo XIX, de lo que charlábamos antes, y de la fragmentación del territorio, la hipótesis de conflicto en Brasil, históricamente era la Argentina, y la hipótesis de conflicto de Argentina era Brasil. Por lo tanto, hay una enemistad que se ha generado desde esta mirada, desde esta historia de fragmentación, que Perón y Vargas van a tratar de superar con una mirada estratégica muy, muy importante, pero que va a ser muy resistida, especialmente en Brasil, por la clase dominante y la clase paulista. Los poderosos paulistas van a boicotear la firma de cualquier acuerdo que vaya en línea con una unión arancelaria y una unión no solo arancelaria, sino también en otros aspectos de la vida económica. Tal es así que va a ser uno de los puntos centrales para comprender la campaña de desprestigio que comienza la prensa brasileña y la clase dirigente brasileña contra Getúlio Vargas, y que lo empujan al suicidio en el año 54. Perón es derrocado en el 55 y Vargas en el 54 se suicida, un año antes. Por lo tanto, el ABC, les recomiendo la lectura de una compilación que hace Fermín Chávez, que se llama, si lo googlean, ponen ABC, Perón, Fermín Chávez, y les va a salir, que es muy interesante porque reúne todos los discursos de Perón del año 51 y 52 en la Escuela de Guerra, y cómo allí él va planteando la importancia de la unidad. Y entre otros factores, habla mucho de los recursos que posee, los recursos naturales que posee América. O sea, en esto tenía una mirada de avanzada, no solo en el ABC, sino después lo va a retomar en los años 60, y especialmente en el 74 con el modelo argentino para el proyecto nacional. Ahí hay una perspectiva de una descripción de los problemas ecológicos, digo, que hoy tienen más vigencia que nunca. Pero en ese momento lo que planteaba era, el mundo superpoblado va a avanzar superindustrializado. Superpoblado va a tener un problema y una crisis de recursos. ¿Dónde están los recursos?, decía Perón. En nuestros países. Por lo tanto, vamos a tener problemas, porque la riqueza, ¿sí?, de nuestro suelo nos va a convertir en un territorio muy apetecible para las potencias superindustrializadas. Pensemos que estamos recién en los orígenes de la Guerra Fría. Recién en esto del primer mundo y segundo mundo, recién se está conformando. Por eso digo que fue una mirada avanzada, que bueno, que todavía hoy, desde el contexto actual, y en otros contextos, con otro tipo de industrialización, ¿no?, vinculadas a la robótica, a la comunicación, etcétera, que nos podríamos preguntar, bueno, la vigencia que tiene. Pero el ABC, digo, insisto, es central porque retoma el concepto de integración desde el espíritu de los libertadores.
Y de Ugarte también, De ¿no? hecho, Que sí, ahí Ugarte se muere en el sí, 51, creo, ¿no? Fallece. claro, Que había sido embajador en México, ¿no? Él había... exactamente. Ay, bueno, acá justo tenía una frase, pero del año 54, ¿no? Donde dice que estamos esperando para realizar lo que hace más de 100 años ya nos estaban indicando San Martín y Bolívar. Yo la había elegido un poco, bueno, para como cierre, digamos, del concepto que plantea el Atlas, porque me parece que el ABC lo que tiene de interesante, a diferencia de otras propuestas de integración del siglo XX, que comienzan a partir de los años 60, 50, 60, que es un proyecto que tiene un basamento histórico, que es un proyecto de unidad o de integración que se plantea desde nuestra identidad, desde nuestra historia, desde las luchas de los revolucionarios y las revolucionarias del siglo XIX, que excede a, hay un geógrafo brasileño que habla de la sopiña de letras, excede lo que después va a ser la sopiña de letras. ¿Vieron las organizaciones de integración regional que empieza ya uno se pierde y no sabe bien qué es, pero a partir de los años 50, 60 comienzan una serie de articulaciones vinculadas a las propuestas de los organismos internacionales, donde hay pactos de unidad vinculados a lo arancelario o solamente a lo económico. Sí, por Inclusive el eso ahí Mercosur, yo, cuando viste que nace desde una... Sí, sí, claro, sí, sí. viste que te distinguí el Mercosur de la UNASUR, ¿no? Son dos proyectos distintos. Muchas veces se lo quiere unificar. Mara, se nos va a cortar, volvemos un segundito, abrimos las preguntas a los compañeros. Y dejo de Sí. hablar, por favor, prometo. No, no, buenísimo, es para hablar. Mirá, nos quedan un montón de temas afuera, pero muy Vamos directo a interesante. las preguntas, prometo. Dale, dale, buenísimo. Yo pensaba, para acercarnos un poquito más, el último intento de integración regional, no la UNASUR, que hoy casi la integran muy poquitos países, creo que Venezuela y algunos más, ¿sí? La han dejado sola, la han aislado a Venezuela, con una mirada ya directamente para intervenir militarmente, ¿no? Creo que ese es el momento que se nos viene, que hay que estar conscientes de que la militarización